Capítulo 66. Invasión de Suecia. París, Francia, 14 de abril de 1943. La caída de Noruega conmocionó a los aliados hasta la médula. Además, la apresurada retirada proyectó ante el público la imagen de una campaña malograda. Fue un crudo recordatorio de que el frente en Escandinavia no había terminado, sino que se había desplazado hacia el este. Ahora, Noruega se está llenando con decenas de miles de tropas de Grad-Balkas y de otras naciones del eje. Más de 300.000 soldados del eje, junto con cientos de tanques y aviones, se concentraron a lo largo de la frontera sueca. Esto impulsó a los suecos a emitir órdenes de movilización, y se encontraban en pleno transporte de sus fuerzas hacia la frontera noruega. La flota costera sueca comenzó a aumentar sus patrullas debido a las crecientes incursiones de submarinos de Grad-Balkas que violaban sus aguas, y a las misiones de reconocimiento del eje que probaban el espacio aéreo neutral cada vez más seguido. En una ubicación clasificada, se llevó a cabo una reunión conjunta entre oficiales de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Entre ellos se encontraban el general Sir Arthur Pembroke, el coronel general Heinrich Kluge y el general Marcel Dupré. Pembroke se inclinó sobre un mapa. Caballeros, por lo que sabemos de los suecos, el enemigo ha comenzado a concentrar sus fuerzas a lo largo de la frontera, 2 divisiones blindadas, junto con otras 7 divisiones de infantería. Además, hay una gran concentración de fuerzas estacionadas cerca de los cruces fronterizos en Caterrat y Hornfjell. Suecia es la siguiente. Mientras tanto, a lo largo de los 736 kilómetros de la frontera entre Noruega y Finlandia, se han acumulado otras 4 divisiones de infantería, dijo Pembroke. Conociendo a esos gravies, irán por toda Escandinavia, un punto de partida perfecto para interrumpir el mar Báltico y amenazar Danzig, Kiel e incluso Copenhague. No puede haber otra razón. Quiero decir, ¿qué van a hacer? ¿Invadir Rusia? Bah, eso no pasará ni por asomo, comentó Kluge. Si el eje toma la región, por lo que he oído, están siendo dirigidos por un gran estratega. Usará las barreras naturales al máximo, convirtiendo a Escandinavia, esencialmente, en una fortaleza de Grad-Balkas, añadió Dupré. Estocolmo quiere garantías. Si luchan, esperan nuestra ayuda, dijo Pembroke. El canciller Hitler ha llegado a un acuerdo con el primer ministro sueco Per Albin Hansson. Se enviarán tropas alemanas, primero a Escania antes de proceder hacia el interior, informó Kluge. ¿Qué hay de Finlandia? Se sintieron abandonados por la falta de intervención de la Sociedad de las Naciones durante los feroces enfrentamientos con los soviéticos en 1939. Ellos también son aliados de Alemania y desean que tropas alemanas y británicas los asistan. Es muy frustrante que los rojos se nieguen a cooperar incluso cuando la propia Europa está bajo amenaza, exclamó Dupré. Mannerheim está ocupado fortificando la frontera finlandesa con Suecia y Noruega, básicamente una extensión masiva de la ya existente línea Mannerheim, que con suerte detendrá al enemigo. Deberíamos redoblar esfuerzos para apelar a Stalin y que nos ayude de alguna forma. No pasará mucho tiempo antes de que el eje gire su maquinaria de guerra hacia Moscú, dijo Kluge. Muy bien, hemos llegado a una conclusión, no repetiremos los errores de Noruega aquí. Defenderemos a nuestros hermanos escandinavos hasta el final, sentenció Pembroke. Los oficiales estuvieron de acuerdo, y al día siguiente, las tropas alemanas se concentraron al norte de Alemania para preparar su despliegue hacia Escania, justo a tiempo. Rosenbad, Estocolmo, Suecia, 15 de abril de 1943. A pesar de la bomba de tiempo que era el ejército del eje justo afuera de la frontera, en Estocolmo la ciudad continuaba con normalidad. Los tranvías circulaban y las campanas de las iglesias sonaban, ignorantes de la nube de oscuridad que se aproximaba sobre Suecia. Dentro de las majestuosas cámaras del Rosenbad, el primer ministro Per Albin Hansson se encontraba con el ministro de Asuntos Exteriores, Christian Gunther, entre otros miembros del gabinete. Ante ellos estaba la delegación de Grad-Balkas enviada por el general Aníbal para presentar un ultimátum. La delegación era liderada por Víctor Parnell. Parnell abrió su maletín y presentó un pulcro documento con el sello de las Fuerzas Armadas de Grad-Balkas y del gobierno imperial ante el gabinete sueco, junto con una traducción al sueco del mismo. El gran imperio de Grad-Balkas reconoce al reino de Suecia como una nación histórica y culta de Europa. Es el deseo sincero de su majestad y del canciller Scheffle que Suecia no sufra innecesariamente, atrapada entre un choque de titanes. Sin embargo, la alineación actual del país con
nuestros enemigos, es decir, las potencias aliadas, representa una amenaza seria y actúa como una fuente de gran preocupación para nuestras operaciones en el norte, dijo Parnell mientras deslizaba los documentos sobre la mesa. Términos presentados al Reino de Suecia por el Gran Imperio de Graf-Balcas. Retirada inmediata de las fuerzas suecas de Laponia. Concesión de derechos exclusivos para que las tropas del eje utilicen la red ferroviaria de Suecia para cruzar hacia Finlandia. Suecia detendrá todas las exportaciones de mineral de hierro a Alemania y Gran Bretaña. Suspensión de todos los acuerdos diplomáticos y militares con los aliados. Declaración pública de neutralidad favorable al eje. Expulsión de diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y confiscación de sus activos para Graf-Balcas. Si las demandas no se cumplían en un plazo de 48 horas, Graf-Balcas y el resto del pacto del eje declararían la guerra a Suecia. ¿Y si nos negamos?, cuestionó Anson. Entonces, digamos que el imperio se asegurará de que las fuerzas aliadas hostiles no exploten el suelo sueco contra nosotros, respondió Parnell. En otras palabras, ocupación de Suecia. Olof Tornell, el comandante de las Fuerzas Armadas suecas, intervino. Señor Parnell, sabemos del creciente despliegue de tropas de Graf-Balcas cerca de Finlandia y de nuestra nación, no cometa el error de vernos como ingenuos para no notar esto, dijo Tornell. Considérelo como despliegues de precaución, uno nunca sabe lo que puede pasar, dijo Parnell con una sonrisa burlona. Parnell fue escoltado fuera por un momento mientras el gabinete meditaba qué hacer respecto al ultimátum. Exactamente 48 minutos después, Parnell y su delegación fueron convocados de regreso. Anson se puso de pie. Suecia, desde las guerras napoleónicas y la pérdida de Finlandia ante Rusia, ha seguido una política de neutralidad que ha durado más de un siglo, sobreviviendo incluso a una gran guerra. Trabajamos tan duro como pudimos para asegurar que la gente de nuestra nación disfrute de un mundo libre y justo, un futuro próspero, podría decirse. Construimos nuestra política en torno a la neutralidad. Sin embargo, la neutralidad bajo coerción no es neutralidad en absoluto, es sumisión. Mi nación se niega a permitir que ejércitos extranjeros transiten por su suelo y a entregar nuestras industrias a un ocupante. Declaró Anson. Muy bien, han elegido lo que sinceramente deseábamos evitar, entonces, la responsabilidad de lo que siga, recae únicamente sobre los hombros de su gobierno, dijo Parnell mientras él y su delegación abandonaban la sala. Suecia había tomado una decisión y se mantendría firme. Mientras tanto, otra delegación al Reino de Finlandia resultó en fracaso cuando el rey Frederick II y el mariscal de campo Mannerheim arremetieron contra el arrogante enviado de Graf-Balcas por su insolencia. Suecia y Finlandia habían elegido, y harían que el enemigo pague con sangre por cada centímetro de tierra que profanen. Condado de Norrbotten, Suecia, 16 de abril de 1943. Al día siguiente, los obuses de Graf-Balcas comenzaron a bombardear las posiciones suecas alrededor de Riksgränsen, seguidos por más de 25.000 tropas que cruzaron la frontera hacia el condado de Norrbotten. Los tanques ligeros de Graf-Balcas lanzaron un asalto para tomar las líneas ferroviarias que conducen a la mina de Kiruna, una de las minas de hierro más grandes del mundo, mucho más grande que cualquier cosa en el territorio continental de Graf-Balcas. Las tropas suecas en la región fueron tomadas por sorpresa inicialmente debido a la naturaleza repentina del asalto, pero se negaron a flaquear. Muchos de ellos eran lugareños. No entregarían su hogar sin luchar. El sargento Erik Lundqvist yacía cuerpo a tierra detrás de un parapeto erigido apresuradamente. Empuñaba su subfusil Pist M-39 y su aliento formaba escarcha en su bufanda. Junto a él había otros 8 camaradas, cada uno ansioso, pero decidido. En total, más de 35 soldados suecos se ocultaban a lo largo de este camino. Algunos de sus compañeros estaban armados con Panzerfaust alemanes, y a su lado estaba el ingeniero, preparándose para detonar un puente más adelante. Entonces, el sonido de las orugas, una gran columna enemiga se acercaba, avanzando por el camino de lodo sin pavimentar. La columna enemiga pasó justo por delante de los suecos ocultos. Luego, cuando el primer tanque se acercó al puente. «Ahora Olaf», gritó Erik. Olaf, el ingeniero, detonó los explosivos en el puente. ¡Krabom! El enemigo se sumió en el caos. La columna blindada se tambaleó y las tropas de Graf-Balcas entraron en pánico. «Ahora», gritó Erik. Ratatatatata. Los suecos lanzaron su emboscada. Más y más tropas enemigas fueron abatidas por el rápido fuego mientras se confundían y aterrorizaban. «Traigan el Panzerfaust», gritó un soldado mientras un tanque comenzaba a apuntar. ¡Bum!
El tanque fue destruido. Los Panzerfaust alemanes eran ciertamente efectivos. Malditos invasores. Murmuró un soldado mientras recargaba su Mauser. Cúbranme. Pásame un maldito cargador. La emboscada sueca funcionó a la perfección, pero los de Graf-Valkas captaron la situación y comenzaron a contraatacar. Sus vehículos blindados se unieron a la refriega, acribillando a algunos suecos. Retirada. Ya hemos hecho suficiente. Gritó Erik. Su misión era retrasar al enemigo, no luchar hasta el último hombre. El gobierno sueco declaró el estado de emergencia nacional y, más tarde ese día, se unió a los aliados. Suecia no lucharía sola. Laponia finlandesa, Finlandia, 18 de abril de 1943. 2 días después de la movilización, la temperatura ha bajado de los -20 grados. La escarcha se aferra a los cerrojos de los fusiles y el aliento de los hombres cristaliza en el aire frío. Finlandia entró en la guerra hace 2 días. Mannerheim movilizó a más de 45.000 finlandeses inmediatamente para responder a la invasión de Graf-Valkas. La mayoría de las defensas occidentales estaban incompletas y muchos enemigos habían logrado atravesarlas. Sin embargo, muchos soldados de Graf-Valkas, no familiarizados con el clima de Laponia, ya comenzaban a sufrir por el frío. Habrían padecido congelación severa de no ser por su buena ropa de invierno. Las compañías de esquí finlandesas hostigaban al enemigo. Su rápida movilidad impedía que los invasores infligieran pérdidas significativas a los finlandeses. Malditos gravies. Murmuró el capitán Arne Lehtinen mientras recargaba su KP-31. Fuego constante. Mantengan a esos bastardos inmovilizados. Gritó a Arne al ametrallador ligero. La compañía finlandesa tomó posiciones a lo largo de una cresta. Los de Graf-Valkas avanzaron, convencidos de que los finlandeses huían y, por lo tanto, lo hicieron sin precaución. Subestimaron a los finlandeses. Ratatatata. Los finlandeses aniquilaron a un pelotón de Graf-Valkas que avanzaba descuidadamente. Pagaron con sus vidas el precio de subestimar al enemigo. En menos de 2 días, Graf-Valkas y las fuerzas del eje sufrieron altas bajas ante los finlandeses. Maldición, eso no es bueno, murmuró un soldado raso cuando los tanques enemigos entraron en escena. Capitán. ¿Qué debemos hacer? Preguntó un cabo. Retrocederemos hasta el abedul de referencia. Nada de correr. Una retirada controlada. Nuestra artillería abrirá fuego contra estos tipos pronto. Gritó a Arne mientras vaciaba su cargador contra un desafortunado enemigo. Arne y sus hombres inmovilizaron al enemigo con fuego concentrado. Los invasores se ocultaron tras troncos y restos calcinados de vehículos blindados, vacilando. Atrás. Atrás ahora. Gritó a Arne. Los hombres de Arne retrocedieron en parejas disciplinadas, con los esquís deslizándose sobre la nieve con experta eficiencia. Los ingenieros detonaron una carga preestablecida a lo largo de la línea de árboles. La explosión tronó a través del bosque, derribando una hilera de árboles sobre el camino de Graf-Valkas. Esto distrajo al enemigo lo suficiente como para ocultar la retirada finlandesa. Arne fue el último hombre en retroceder, asegurándose de que todos sus hombres estuvieran contabilizados, incluidos los heridos. 15 minutos después, los obuses finlandeses bombardearon la posición, deteniendo el avance del eje por un tiempo. Para el eje, si Suecia fue difícil, Finlandia sería su castigo. Durante los siguientes 5 días, las fuerzas del eje pasaron por un bautismo de fuego mientras avanzaban lentamente, sufriendo cada vez más bajas. Las fuerzas finlandesas y suecas libraron una obstinada acción de retraso contra el avance de Graf-Valkas, utilizando tropas de esquí, emboscadas, demoliciones y el brutal terreno invernal para frenar, pero no detener, el empuje enemigo hacia el este. Los intensos combates obligaron a los finlandeses a retirarse de sus posiciones en los ríos Muonio y Torne. El eje, aunque sufre bajas mayores, está obligando a finlandeses y suecos a ceder. Mando del teatro, Oslo, Noruega ocupada, 25 de abril de 1943. Aníbal Voss y su Estado Mayor comenzaron a planear una nueva ofensiva, mientras tropas alemanas y estadounidenses comenzaban a llegar en masa al sur de Suecia. Mientras hablaban, 6.000 tropas alemanas frescas llegaban a Malmö. Walter Model ha asumido el mando de las fuerzas alemanas en Suecia y Finlandia. Las tropas estadounidenses, lideradas por Patton, quien acababa de regresar de Mú, llegaron a Francia. Transitarán por Francia y Alemania hasta que la flota de transporte aliada conjunta los traslade a Malmö y Helsingborg. Caballeros, Kiruna es el borde de la frontera norte de Suecia, resulta que tiene una de las minas de hierro más grandes del mundo.
Lanzaremos la campaña de Laponia ahora que nuestros números han aumentado a más de 600.000 tropas y más de 1.200 tanques. Romperemos las líneas estadounidense-alemanas en Mitanji. Hay varios tramos ligeramente defendidos a lo largo de ese corredor. Luego, intentaremos rodear Kiruna desde el sur y el este. Después tenemos que clavar una cuña entre Finlandia y Suecia. Lanzar un asalto directo contra los finlandeses es suicida. Recuerden cuando el teniente general Larsson desafió mis órdenes e intentó lanzar una carga hacia Petsamo. Terminó mal para él, 15.000 tropas perdidas sin sentido. Ahora ese payaso ha sido enviado con su creador por desafiar mis órdenes. Recuerden, cuanto más subestimen al enemigo, más se volverá para morderles el trasero. Somos extranjeros en este terreno helado, enfrentando a personas que conocen estos páramos congelados como la palma de su mano. Esto no es un maldito juego, señores. Gritó Aníbal. Entendido, general. Dijeron los oficiales. Ahora, César ha revelado el plan del general Basil para desembarcar tropas en África Occidental, además de intentar romper la base británica en Gibraltar, la puerta al Mediterráneo, pero eso no sucederá por el momento, y el frente naval de la guerra es sorprendentemente pequeño con choques aislados. La totalidad de la gran flota solo se movilizará durante el empuje final, hasta entonces, la armada no jugará un papel importante. Derrotaremos a los finlandeses y a los suecos, pero no puedo garantizar la subyugación total. Todo lo que necesitamos es un gran punto de apoyo en Europa capaz de albergar a millones de nuestras tropas para nuestras futuras campañas, por lo que la subyugación total de Finlandia y Suecia es opcional. Todo lo que necesitamos es acorralarlos y empujarlos hacia el sur, explicó Aníbal. Aníbal entrelazó sus manos detrás de su espalda y miró por la ventana. Observó el paisaje ártico extrañamente hermoso. Seguramente lo habría visitado como turista si no fuera por la guerra, pero aún quedaba mucho por hacer. Ciudad de Kiruna, Suecia, 20 al 28 de abril de 1943. La ciudad se estaba convirtiendo en una fortaleza, con más de 25.000 tropas suecas atrincherándose. Se cavaron trincheras, se colocaron minas antitanque, se alinearon erizos checos antitanque y se erigieron incontables fortificaciones de campaña. Los suecos también comenzaron a colocar explosivos en las minas de hierro de Kiruna, para el caso de que si la ciudad caía, las minas fueran voladas. Los recursos suecos se han incrementado enormemente ya que tanto Suecia como Finlandia se han convertido en receptores del programa estadounidense de préstamo y arriendo, el arsenal de la democracia, lo que reforzó enormemente la capacidad de combate de docenas de naciones en todo el mundo. Alemania comenzó a donar gran cantidad de equipo a los suecos y vendió innumerables aviones de combate a finlandeses y suecos a precios muy bajos. La Kaiserliche Marine alemana se unió a la armada sueca en el patrullaje del estrecho de Øresund, junto con el hecho de que la presión aliada en Dinamarca prevaleció, comenzando a albergar a un gran número de fuerzas anglo-alemanas. Los suecos se estaban preparando para la próxima batalla, que será la más sangrienta de la campaña de Laponia a pesar de su corta duración. La campaña de Laponia está por comenzar. Fin del capítulo 66. El link a la historia del autor estará en la descripción.